Está con nosotros también Ángel Garmendia, funcionario del Servicio Común de Notificaciones y Embargos de aquí de A Coruña, que agradecemos muchísimo que haya venido esta noche. Sabemos que hoy has tenido un día muy difícil porque Ángel era el funcionario que estaba participando en ese acto que hoy tenía lugar en la ciudad de A Coruña. Muchísimas gracias, Ángel, por acompañarnos esta noche. Y bueno, ¿cómo lo has pasado hoy? Bueno, pues un día muy complicado, un día muy difícil. Nosotros somos personas, somos seres humanos, tenemos familia. Nosotros tenemos gente que vive situaciones también de problemas económicos y muchos de nosotros vivimos también alquilados o vivimos o tenemos que pagar una hipoteca. Nosotros entendemos los problemas que está pasando la gente y los percibimos. No es un trago de buen gusto estar ahí. Trago de buen gusto es otra cosa, pero en este momento nosotros teníamos que cumplir con nuestro deber y cumplir la ejecución de una sentencia porque teníamos un mandato judicial y es nuestra obligación. ¿Cómo estáis en general? No hablo yo solamente del caso de Aurelia Rey. En general, ¿cómo estáis llevando los funcionarios que tenéis vuestro trabajo y que os dedicáis a esto? Supongo que a otras cosas también, pero ¿cómo estáis llevando esta etapa que supongo que es complicada para vosotros también? Es una etapa muy complicada, muy difícil. Yo llevo 21 años trabajando en la jurisdicción civil, estuve en diferentes localidades, en Tolosa, en Guipúzcoa, estuve en Coruña, pero yo creo que los momentos que se están viviendo ahora, por todas las circunstancias que se acarrean por la crisis económica, son momentos de una dificultad extrema, donde muchas veces la gente, como manifestaba antes el compañero, vive situaciones de falta de solución a sus problemas, ¿no? Y ante esa circunstancia percibe realmente dramas, ¿no? Gente que no encuentra salida, que no encuentra respuesta y que no encuentra que la ley le ampare muchas veces, por ejemplo, para solucionar un problema que considera injusto. Y nosotros estamos ahí en medio, somos parte del eslabón de la cadena y tenemos que mirarle los ojos a las personas y tenemos que entender también cuál es su situación, pero ejercemos esa labor, es una labor difícil, complicada en este momento e intentamos hacerlo lo mejor posible. Yo creo que existe una gran profesionalidad y nosotros intentamos poner los medios necesarios para evitar, es decir, poner en conocimiento anteriormente de las personas el hecho de que nosotros las vamos a desahuciar, para intentar buscar algún tipo de solución, pero es muy complicado cuando no hay recursos económicos para salir adelante. Bueno, el caso de Ángel Garmendia, que nos interesaba porque no es muy habitual que los funcionarios participen en este tipo de debates. A mí me interesaba también mucho contar con vuestro punto de vista porque, como decíamos, estás en el medio, sois funcionarios que tenéis que cumplir la ley o hacer que se cumpla la ley y supongo que enfrentándoos a situaciones personales muy complicadas. Carlota Pérez, portavoz de Stop Desahucios en la zona de Vigo y Tui. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿cómo estáis llevándolo vosotros? ¿Tenéis la percepción de que esto se ha convertido en un auténtico problema social? En vuestra zona en concreto estamos hablando ahora. Pues sí. Últimamente los casos se acumulan. Hemos pasado de tener pues, unos pocos casos a tener más de 50 ahora mismo activos. Esto es imparable ya. Esto está claro que solo pasa por un cambio de ley. Nosotros actuamos mediando con los bancos, incluso redactando escritos, paralizando los juzgados. Y sobre todo actuáis acompañando a la gente, que sí. Supongo que os habéis convertido muchas veces en el sostén de esas familias, muchas veces, pues, ¿no? En el sostén, en las personas a las que le hacen sus confidencias, a las que le cuentan toda su problemática y personas que a veces son incapaces de decir una frase sin llorar, porque se sienten realmente frustrados, sienten que la ley no les ampara, sienten que de alguna manera han fracasado y no es cierto, son circunstancias sobrevenidas. No son culpables. A las que podemos enfrentarnos cualquiera, ¿no? Cualquiera, o sea, de esto no está libre nadie, a cualquiera le puede pasar, o sea, perder su trabajo y verse con esto. Es que, no sé, en Galicia aparte hay una sensación como de vergüenza, ¿no? de fracaso personal que yo creo que tenemos que bueno, y poco a poco vamos, creo que superando. Pero que todavía está ahí, que cuesta que la gente pues, quiera dar la cara, o sea, cuesta que los afectados pues, quieran venir
y quieran de verdad contar sus casos, Contar que sus es muy casos. importante que nos Bueno, pues cuenten. efectivamente, Carlota estaba mirando para Adriana González. Adriana, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Tú eres una afectada por todo esto que estamos hablando. Te ponemos cara y rostro a un drama que está viviendo muchísima gente en España. ¿Cómo te enfrentaste tú a la pérdida de tu casa? No la perdí todavía, estoy en la dación en pago. A la si me posibilidad, a la solicitan. posibilidad. Exactamente, a esperar a la dación en pago, si me solicitan. Pero, y a ver también por un alquiler social, porque lo que me quedan a mí para vivir son 126 euros y no me da ni para un alquiler social. ¿Y en qué fase estás ahora mismo, Adriana? Mira, firmamos hoy los papeles para tramitar la dación en pago, para ver si me la dan solicitada. Y depende de que el banco acepte esa Exactamente, y si no la acepta, me quedaré con la deuda de por vida. ¿Cómo han sido estos meses? ¿Cómo has Fatales. procesado tu vida en estos meses? Fatales. Te han ayudado, supongo. Bueno, vamos a seguir hablando con Adriana, pero vamos a hablar también, para que veas que hay posibilidades alternativas, Ricardo Barcia. Ricardo, muy buenas noches. A Ricardo lo hemos conocido en reportajes de V Televisión y Ricardo ha conseguido la dación en pago, efectivamente. ¿Cómo fue? Con mucho sufrimiento y dolor. Entonces, esta situación que estamos pasando la mayoría de los españoles, yo lo he vivido, aquí tenemos a otra compañera, y hay que ponerle freno a esto. Hay que ponerle freno todos juntos. O sea, me refiero a todos. Y tiene solución. A mí cuando estos políticos, entre comillas algunos, dicen que no tiene solución, que es un tema muy delicado, que perjudica a la economía y tal, yo creo que no. Yo creo que no. Si hay dinero para inyectarles a los bancos, que nos inyecten a nosotros, que somos ciudadanos, pagamos nuestros impuestos y tenemos derecho a una vivienda digna. Por lo tanto, esto tiene solución. El tema es llevarlo adelante. Si hay unos intereses que no interesa, eso es aparte. Porque si podemos condonar lo que los bancos le dan a los partidos... Rescatar a los ciudadanos y no a los bancos, esa frase que se Es está que no entiendo, instalando porque últimamente es dinero público, ¿no? En tu caso, Ricardo, tuviste que hacer... Yo tuve que tomar una te determinación. instalaste delante de la oficina bancaria. Sí, porque no me quedó más Porque remedio. no había otra posibilidad. La negociación de tú a tú no llevaba nada. Fue totalmente, expresando estas palabras que no son bonitas, a lo mejor un vacile. Cuando el primer día que me presento con la compañera Carlota, el mismo director me dice, Ricardo, si esto te lo íbamos a proponer nosotros. Y yo le he dicho que estáis esperando, en mi situación, en mi caso. ¿Qué estáis esperando? Bueno, vamos a hablarlo. Un mes, 2 meses, 3 meses vi que esto iba a más. Y tú seguías... luchando, claro. pero claro, ante la impotencia que te encuentras, porque te encuentras desamparado, no tienes a quién recurrir, porque yo no sabía nada de plataformas, empezaba las cosas, entonces te encuentras impotente. Si vas a un abogado te cobra y te puede engañar, como está sucediendo. Si vas por la ley, pierdes porque el banco es el que gana, está comprobado. Entonces, ¿qué te pasa por la cabeza? Sin trabajo, que te ves que no puedes pagar la hipoteca. Los bancos constantemente llamando a casa. Ricardo, la jurídica que te mandamos, ¿qué tal? Eso es, bueno, desastroso. Y eso hay que vivirlo. No el que no lo vive y habla lo que le viene bien. Hay que vivirlo en sus propias carnes. Y yo lo he vivido, por desgracia. Por desgracia. Porque yo invertí un dinero de trabajar desde los 14 años hasta ahora. Invertido. Me quedé sin vivienda porque no la puedo pagar. Llevo desde 2008 sin trabajar y el banco amenazando. ¿Qué gobierno tenemos? Yo tengo derecho a quedarme en la calle, a que un banco me amenace y pasa por lo que he pasado. Porque yo, aunque lo haya resuelto, yo sigo con la mosca detrás de la oreja. Lo ha resuelto, claro. Decimos que ha resuelto la dación en pago. Ha conseguido que no siguiera pagando cuotas porque le entregó la vivienda, digamos. Sí, pero tuve que tomar una determinación de ponerme en tienda de campaña porque lo mío ya no tenía arreglo por mi parte, porque yo ya era para hacer otra cosa. Yo iba a hacer otra cosa. ¿Pero te planteaste realmente tomar esa decisión de la que me estás hablando? Sí, no. Yo estoy diciendo las cosas muy coherentes. O sea, yo sé lo que iba a hacer y he hecho lo que tenía que hacer. No iba a ser a la acampada. Que quedó muy claro. Gracias a la compañera Carlota, me dijo, no se te ocurre ir por ese lado. Pero es que hay que ver que una persona lo está viviendo, ya estás perdido. Porque es que dices tú, ¿qué hago aquí indefenso en mi propio país cuando nadie me ayuda? Cuando estos políticos que tenemos de años de atrás para ahora se llenan los bolsillos, se retiran con buenos sueldos, yo trabajando desde los 14
sin lujo. Porque no digamos que ahora nos hemos tirado... No, a mí me han dado una hipoteca justa a lo que vale la vivienda. Y ahora me encuentro como cuando nací, sin nada. No, pero espera, déjame que te diga. Cuando hay un pico de fiebre, cuando hay de gripe, mi hermano, que es médico de atención primaria, pasa de ver un día normal a 30 pacientes a ver 130 pacientes. Entonces, que las urgencias se colapsan, es evidente que las urgencias se pueden colapsar. Claro que se pueden colapsar, y con un pico, tú lo sabes mucho mejor que yo, como es perfectamente obvio, con un pico de gripe, claro que se pueden colapsar las urgencias, y cuando hay un accidente grave, se colapsan las urgencias. Pero una cosa es eso, y otra cosa es que una señora que tiene paciente. No, digo un lugar privilegiado, no me sale la palabra, posición. Una posición privilegiada, que sabe que la están escuchando cientos de miles de españoles, diga algo que eleva la anécdota a categoría. Si está en un púlpito que sabe que va a ser escuchado. Eso es, el púlpito, no me salía. Sí. Desde ese púlpito, dar la impresión de que el sistema sanitario español es el sistema del Zaire es absolutamente demagógico. Y hacerlo con la única intención de hacerle daño al gobierno es absolutamente despreciable. Porque esa es la intención. Dejémonos de historias. Nada más que esa intención. Y me da igual que sea este gobierno que sea otro gobierno. Porque yo no sabía si el padre de la señora Peña había fallecido ahora o hace 3 años cuando gobernaba Zapatero. ¿Tú crees que ella se ha inventado eso desde ese yo no digo que se lo haya inventado. No estoy diciendo que se lo haya inventado. Estoy diciendo que desde ese púlpito convierte eso, que es una anécdota dolorosa, intolerable, que debía haber denunciado en su momento, porque si a mí me ocurre y le ocurre a mi padre, lo denuncio seguro ante las autoridades del centro sanitario y ante el juez de guardia. ¿Puedes estar seguro? Yo denuncié ante las autoridades del centro sanitario, ante la delegación de sanidad y ante el juzgado de guardia, denuncié en los 3 sitios y unos se ampararon en otros. O sea, vamos a dejar lo de la sanidad, porque si empezamos a contar cada uno vamos a dejar la sanidad empieza a ser diferente. y hablaremos de cosas que están pasando. Entre lo maravilloso y eso hay una diferencia. Les decía, Códice Calistino nos sigue dando titulares y sorpresas, porque lo último tiene que ver no solamente con el robo de esa joya bibliográfica, sino con lo que sucedía en la catedral, o por lo menos lo que dice el famoso electricista que sucedía en la catedral. José Manuel Fernández Castiñeiras, autor confeso del robo del Códice Calistino, ha presentado un escrito en el Juzgado de Santiago en el que vierte duras acusaciones sobre el ámbito religioso en torno a la Catedral de Compostela. La gente nunca se enterará de la tristura que yo siento y he sentido durante años al contemplar que ni la pobreza ni la castidad existe en algunas personas que se les supone. En este texto de 15 páginas, José Manuel Fernández Castiñeiras se refiere a casos concretos con nombres y apellidos de lo que él califica como actitudes que iban más allá de lo humanamente paternal, intensa relación sentimental o relaciones sexuales que asegura haber presenciado. Fernández Castiñeiras hace referencias expresas a frecuentes palmaditas en el culo. Además, el manuscrito añade: en la catedral yo siempre vi que robaban dinero, metían la mano en la bolsa y sacaban dinero. Eso lo vi yo. Cuando venían las ofrendas en cestos o recipientes con plata, jamones, buenos vinos, etc., cogían lo mejor y se lo llevaban. Y el resto lo veía yo entrar por la puerta que va a la sacristía. El autor del robo del Códice Calistino concluye su relato asegurando que esta declaración es solo una mínima parte de los secretos que dice conocer de la Catedral de Santiago. Bueno, una parte de lo que cuenta Fernández Castiñeiras en ese escrito, en el que dice haber presenciado relaciones sexuales en el templo, en la catedral, y haber recibido palmaditas en el culo, así como que personas como el exdeán del templo, José María Díaz, tenía actitudes que iban más allá de lo humanamente paternal. Forma parte de ese escrito, como les decía, que ha llegado al juzgado que está instruyendo todo este asunto. José Luis. A ver, a primera vista lo único que prueba este escrito es que el electricista no declina bien los verbos y no conoce la primera persona de plural. Porque robaban, no, hombre, tendrá que decir robábamos. Que él sabía que se robaba era evidente porque él era uno de tal. Por tanto, el tiempo adecuado hubiese sido la primera persona del plural. Miguel Ángel, selección inversa das élites, está acontecendo isto? A ver, eu comparto con Loreto que é normal, é relativamente normal, vamos a ver. O goberno de Francia, nos vimos dunha experiencia que viñamos dun goberno dictatorial que non era electo.
electo, e era un goberno que nos chamamos un goberno de corte burocrático, no sentido de que era un goberno, ese sí que era un goberno de élites, no sentido de que collían as persoas máis cualificadas do seu respectivo corpo, altos funcionarios do Estado, catedráticos de universidade, militares de sempre como ministros, era un goberno que tiñan reservado para eles mismos, non era un goberno de elección, entón reservaban para sí mismos postos. Entonces era normal que aquelas persoas tuveran unha cualificación moi alta. Efectivamente, e os primeiros gobernos de Felipe González intentaron imitar ese modelo. E agora está se volvendo a un modelo máis a caída da sociedade. As democracias tenden a escoller, a ser, a hora de elegir, tenden a votar un reflexo do que son elas mismas. Por tanto, tenden, digamos, a non seleccionar élites da mesma forma que se seleccionaban antes, sino que tenden a buscar persoas que se parezcan máis ao común. É o caso de Hollande en Francia, por exemplo. Hollande se vende como o paradigma do francés común. O temos a Cameron, tamén non son persoas especialmente destacadas por ninguna outra característica. E iso é bastante común nos demócratas. Miremos Bush, de Bush o que se valoraba é precisamente que pensaba como un americano medio. É máis, se algúns deles teñen estudios o destacan, tentan ocultalo. Pero os estudios non teñen por que relacionarse ca formación, pero as élites están ben formadas neste momento. Non, é unha élite, digamos, formada por profesionais das políticas, pero que a súa habilidade é, digamos, entender ben como pensa o cidadano común. Digamos que a súa habilidade é o instinto... Pero ti das por suposto que eso está sucedendo? Eu creo que sí. Vamos a ver, por exemplo, o caso de Italia, é un caso paradigmático. As maiorías electorais de Berlusconi, que é unha persona tamén sin excesiva preparación, se debe porque entende perfectamente como pensan boa parte dos electores italianos. Manuel, así o digo. Non sei se o ves así. No, quero decir, Estabas pensando en Fátima Báñez todo el rato, ¿no? Mientras estabas escuchando. Non, es que está pensando en Báñez. Más que nas élites estaba pensando nos partidos políticos. Eu fui un militante de partidos políticos dende que tiña 18 anos, agora non o sou, non? E claro, eu cando era rapaz, 18, 20 anos, formaba parte de partidos, de organizacións políticas e de partidos donde había moita xente que debatía, que discutía, que elexíamos os que nos parecían a xente máis capacitada para hacer os temas, persoas que non se dedicaban a eso, non? Entre outras cosas porque no ano 74, cando eu empecé, ainda había unha dictadura, non? Pero dende fai moito tempo os partidos deixaron de ser un lugar de encontro, de debate, de participación, de ideas para convertirse en aparatos secos que teñen como única finalidade gañar eleccións, non? Eu sei que os partidos mayoritarios non fan reunións. O sea, o Partido Popular, o Partido Socialista non fan reunións para debatir entre os seus militantes cal é a liña política, etc. Eso desapareceu, non? En ese sentido, os partidos políticos son maquinarias electorais dominadas por unha minoría que se fan favores uns a outros para manterse no cargo. En ese sentido, non só é un problema que a élite do partido sexa mediocre, é que o partido político como tal non existe. É unha oficina electoral que ten recaudadores como Bárcenas para financiar as campañas e punto, non? E, polo tanto, as ideas da sociedade, transmitir ideas de profesionais, de persoas, de traballadores, de xente da sanidade, pois eso non existe. O Partido Popular de Madrid, por poñer un exemplo, non debatiu cos seus médicos afiliados ao Partido Popular como se fai a reforma sanitaria. Ignacio, ¿cómo ves tú? Yo estoy un poco en la línea de Manuel, ¿no? Y volviendo al reportaje anterior, yo haría el siguiente paralelismo. El gobierno de Felipe González, por ejemplo, fue un gobierno cuyos dirigentes se forjaron en la clandestinidad, provenían evidentemente todos ellos del franquismo, con un amplio historial personal cada uno de ellos, y además fueron los constructores de la democracia. El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero es un gobierno que se formó por cooptación, por obediencia al aparato del partido y con opacidad. Esta es la tremenda diferencia. Bueno, pues efectivamente, pero para completar esta orquesta dialéctica que se ha montado en torno al asunto de los premios Goya, hoy en sede parlamentaria, más específicamente en el Senado, el ministro Cristóbal Montoro hablaba también de los actores, parece que no le sentaron muy bien las críticas que se escucharon el domingo, y recurría a un actor francés, Gerard Depardieu. Saben que tiene un conflicto con el Estado francés por la subida de los impuestos. Bueno, decía esto. ¿Y sabe qué pasa en España? Pues que hay mucha gente que no paga impuestos. Entre ellos, nosotros no hemos tenido aquí a nuestro Depardieu. No nos ha hecho falta Depardieu. ¿Sabe por qué? Porque algunos de nuestros famosos actores
no pagan impuestos en España, señoría. Eso es lo que está pasando. Y entonces, el día las bases imponibles serán más amplias y la recaudación, silencio, por favor, corrigiendo el déficit público, podrá bajar en nuestro país. Gracias, señor presidente. Así que ya saben que, según Cristóbal Montoro, la culpa del déficit público viene a ser de Antonio Banderas, porque debe ser a los actores a los que se estaba refiriendo, ¿no? Básicamente debe ser esto, ¿no? Javier Bardem, Penélope Cruz. A ver, isto é bastante curioso, ¿no? Porque isto sí que é un pouco a medida da nosa capacidade para facer exercicio de libertad. É dicir, que os actores fagan isto é algo normal. A mí me encantan as dúas, Maribel Verdú e Candela Peña. É certo, eu non notei no momento que estaba vendo que o de Candela Peña foi sobreactuado e foi exagerado e non se podía corresponder seguramente á realidade, non? Ahora, eu nun país onde houve torturadores que foron diputados da democracia, temos que estar recordando que Maribel Verdú fixo un spot de hipotecas, pois fai ben, e que leva un traxe de Chanel, pois me parece estupendo. E que eso hace dunha clínica privada? Bueno, pois como tanta xente. É que esa idea, eu estou de acordo co que decía Bastos, me parece moi ben. É dicir, eu tamén quero que non haxa pobres, pero que aquí necesitamos que os haxa. E se alguén é de esquerdas, humanista, se compadece dos demais e fai este tipo de discursos, además ten que ser pobre, porque senón é un delito. Senón ten que ser dos deles. O macartismo foi unha caza de bruxas contra Hollywood. E parece que algúns o levan inscrito en algún código xenético, é unha cousa tremenda, se monta todos os anos un lío con isto, e máis, eu que o vin este ano casi todo, menos un anaquiño, me pareceu bastante original, que rompían o ritmo habitual, justamente, salvo Maribel Verdú e Candela Peña, que foron así moi contundentes e moi tal, todo o demais foi bastante original. Bastante sutil. Un chiste para completar esta parte seria de Tito. Eu creo que o que estamos perdendo estamos tendo un mal ministro de Facenda e teríamos un dialoguista para isto, como se chama, el Club de la Comedia, fantástico, non? Facendo ese personaxe, lle dou o nome, outro borracho agarrado a farola. Eu creo que podía ser un título... ¿Sabes una cosa? Que además de eso tenemos también un gran inquisidor, porque no hay que olvidarse que el ministro de Hacienda es el dueño de todos los datos fiscales de los españoles de este país, y lo que no puede hacer es amenazar de esa manera, porque además, sí, es la tercera vez que lo hace, pero es que además siguen ellos con la opacidad, porque lo que tenía que haber dicho el señor ministro es que según el reglamento del IRPF, tú tienes la obligación de cotizar si estás más de 186 días en España. Y probablemente Banderas no esté más de 186 días en España, ni el otro tampoco, ni el otro tampoco. Con lo cual, bueno, lo que tiene que hacer es contar las cosas. De si tendría que cotizar, y no a los actores nada más. Lo que tenía que hacer era decirle eso al señor Bárcenas, que está viviendo aquí y no está cotizando aquí. Yo, Bastos, no sé cómo viste esa polémica sistemática que se monta efectivamente... Independentemente do que fixeran antes, non me gustan os argumentos ad hominem, é dicir, se unha persona antes... Eu cambiei moitas veces de opinión e... É moi sano. E é moi sano, non é sano, pero a persona... O que importa é o argumento que di, non quen o di nin como o di. Ora, claro, pero despois tamén se fai contidos de discusións ou fai argumentos de corte político normal que lle conteste tamén a xente, e tampouco me parece mal nin que elas falen sendo o que son ou o que foran, nin que a xente lle conteste, claro. Forma parte do... Non temos problema se contesta o ministro de Facenda. No, que conteste o ministro de Facenda cando lle están preguntando pola amnistía fiscal, porque claro, o contexto da resposta é ese, claro. Aí lle preguntan pola amnistía fiscal e ven a decir que o déficit público é culpa de Penélope Cruz. É a Inquisición, non a libertad de expresión. Exactamente. Aí está, aí temos moi ben. Yasmina, ¿cómo lo ves? Pues yo creo que todos los artistas tienen no el derecho, sino la obligación moral de expresarse en todos los foros en los que puedan, con la libertad suficiente, sobre todo para denunciar las cuestiones que nos atañen a toda la sociedad, porque los artistas tienen esa función social, denunciar y ser la voz del pueblo. Con lo cual, probablemente el foro o la actuación, la interpretación, sobre todo de Candela Peña, fue excesivamente dramática, pero es una actriz, con lo cual también hay que contextualizar cómo lo ha expresado, y como muy bien decía Miguel, evidentemente si ellas han opinado de esa manera, el resto de las personas pueden contraopinar lo que ellos han dicho. ¿Por qué creéis que hay ese sistemático enfrentamiento entre el Partido Popular y los actores? Porque sí que es... Tomar un partido político.
¿Pero por qué? Porque se asocia, los actores son de izquierdas. ¿Entiende el Partido Popular? Lo que pasa es que ¿Entiende el Partido Popular? Cuantos que sea, por lo menos son más llamativos. Hay actores también muy conocidos, que no voy a decir, que han participado en algunos programas que hemos visto y que son manifiestamente de derechas. Pocos, ¿no? No, hay bastantes más de lo que parece, ¿no? Pero parece ser, y en eso estoy totalmente de acuerdo con Lorenzo, que es decir, si un artista, escritor, músico triunfa, gana dinero, por definición, el hecho de que tenga unos recursos económicos importantes tiene que ser de derechas. Y no, señor, uno puede ganar dinero y seguir siendo social, y a lo mejor hace una gran labor social, pero no tiene por qué donar todo el dinero que ha ganado a fines sociales. Es que no es contradictorio una cosa con la otra. As ideas son independientes do que eres ti. Ti podes cambiar de situación económica, o sea, as ideas siguen sendo... Es decir, Maribel Verdú... Pero non fache de unha cousa que pasou en Vigo con este secretario do Celta que non deixaron vir por manifestar ideas totalmente contrarias ás das actrices. Eso non sei se ve como unha censura tamén ou se ve como unha cousa distinta. Como foi a cousa exactamente? No, polo que vin iba a vir un secretario do Celta, que se chamaba Santi Ballesta, e se acusaron de que decía cousas que defendía Tejero, que defendía cousas así. Sí, defendía fascista. Entonces, e expresouse e o fascista, entonces que pasa? Carlos Mouriño pensou que un fascista non era a persoa adecuada para adestrar o Celta de Vigo. No, pero bueno, pero por qué? Evidente. Evidente, quero decir que se eu teño un equipo de fútbol de Vigo, e ten unha maioría social e unhos hinchas que son de un determinado perfil, non vou ter un fascista para que organice o equipo. Non era adecuado para Vigo. Al final es un equipo de fútbol, es un ejército. Es la historia de muchos años, lo cual no quiere decir, y yo quiero acabar con un mensaje de esperanza, porque creo que es lo que nos corresponde a todos, obviamente dentro de la situación muy compleja que estamos viviendo en este momento, los que estamos aquí y sobre todo las personas que se están yendo al paro, que son los de las industrias auxiliares en este momento y sus familias, pero que obviamente creo que en este momento lo que corresponde es que todos los ferrolanos aprendamos de los errores que hemos cometido a lo largo de estos 30 años y no los volvamos a cometer. Benito Santos siempre será recordado por su papel de cura obrero. Al tiempo que trabajaba en el desaparecido Ascón, Benito ejercía el sacerdocio en la iglesia de los jesuitas. Él fue uno de los principales líderes sindicales en el duro conflicto que terminó con el cierre del astillero vigués. Pensaba en aquel momento de que a negociación a fondo, en cada momento, en cada circunstancia, debía ser un arma que utilizáramos hasta el final. Hoy recorre el templo que él mismo dispuso como lugar de reunión para los trabajadores. Aquí la policía no podía entrar y ellos ganaban tiempo para organizar nuevos actos de protesta. Non era un arrastre a unha revolución ou non sei que, sino de que era un conflicto en un sector concreto e aquilo había que debatilo, había que tomar decisións. Despois había outra xente que consideraba que eso era impropio, ¿no? que non tiña por que mesturarse a igrexa. Las asambleas se hacían ahí y eran muy convulsas porque claro, había opinión para todos. Fueron 7 meses y medio sin cobrar, 7 meses y medio de desesperación. Foi un conflito con un volumen e con unha duración que muy preocupante. Mucha gente lo vivió muy mal, hubo separaciones, hubo gente que se puso pues mal psíquicamente. Cerrando Ascón eran 1.600 traballadores e só se cerraba un estaleiro. Si Ascón non se cerraba, ao marxen do tipo empresarial que tiña e todo iso, pois habría que cerrar Vulcano, Santo Domingo e Freire, e incluso non chegarían a unha cantidad de traballadores que tiña Ascón. El cierre de Ascón en el 82 sirvió para prolongar la pesadilla durante 5 años más. Con la reconversión del sector se multiplicaron las manifestaciones. Los vimos secuestrar un catamarán, ocupar el Ayuntamiento de Vigo, la Catedral de Santiago o la Delegación de Hacienda. Viase a Madrid, viase a Pontevedra a pé, eu creo que fixemos
teníamos de todo. Salían a la calle un día sí y al otro también. Las mujeres teníamos que estar pues para todo, para atender a los maridos, para que tuvieran calma. Tampoco tardaron en llegar las manifestaciones más dolorosas. Uno se ahorcó y otro se pegó un tiro. E eso calou en la gente. Un das persoas que se suicidou era un amigo meu íntimo. Eu entrei a traballar ali no 67, Cándido estaba ali, que eran uns anos máis vello que eu, pero era unha persona xoven, cando se suicidou, e bueno, pois o conflito levou a iso. Asumimos moi a fondo o estar moi sensibles a todas as situacións posibles, non? Pero claro, logo nos dábamos conta de que aínda nos perdíamos moitos matices e que se nos escapaba moita xente, a situación de moita xente. A finales de los 80 muchos de los trabajadores fueron recolocados en otras empresas, pero los problemas con la carga de trabajo no tardaron en llegar y personas como Miguel decidieron crear su propio negocio para poner punto y final a su relación con el naval. Llegó un momento que no podía ya, es que volver otra vez a una situación de paro, otra vez al paro y estar otra vez a lo mejor un año. De ellos, solo Manuel continuó vinculado a un sector que vuelve a estar en el punto de mira. Non se me pasa pola mente de que eu sea dos últimos traballadores da historia do sector naval na ría de Vigo. Cada vez que hay un desahucio y cada vez que hay cosas en torno a los desahucios muy terribles, yo pienso siempre, ¿sabe qué? Maldita sea, ¿por qué no arreglamos aquello? Yo creo que hay una crisis económica, hay una crisis social, hay una crisis política y usted ha añadido una crisis moral. Por eso le pedí que abandonara la presidencia del Gobierno y diera paso a otro presidente. Señor Pérez Rubalcaba, piden ustedes demasiadas dimisiones. Yo no voy a pedir la suya, porque ya hay quien se la pide dentro. Yo no la voy a pedir. La corrupción es veneno para la democracia, veneno. Pero la mezcla de paro masivo, empobrecimiento del país, aumento de la desigualdad y un escándalo que contamina al partido del Gobierno es explosiva para nuestro sistema político. No voy a entrar en debate sobre este asunto porque a veces diera la impresión de que algunos llevan una contabilidad moral separada para sus amigos y otra para los demás. Mi partido, de momento, no ha sido condenado por financiación irregular. El suyo sí. Algunos dirigentes del Partido Socialista les condenaron y el Partido Socialista aprendió para toda la vida. Sobre esta Cámara ha revoloteado todas las horas de este debate, ha revoloteado un nombre que usted nunca ha pronunciado, que es el del señor Bárcenas. ¿Y quién se encarga de esa cámara? Rajoy. Está español. Rajoy. El rey. El rey es quien representa a España. Sí. El que manda en realidad es Rajoy. Sí, porque el rey es el presidente del Estado. Españoles, estamos en la crisis, pero yo la solucionaré. ¿Qué? Y ahí está mintiendo. Rajoy le pide opinión al rey, pero el rey mucha opinión no le da. Es que tiene 76 años el pobre. Que se jubile. Rajoy también tiene unos añitos. Tiene 57. ¡Fatal! A mí me parece que está haciendo todo lo que puede para que España salga de la crisis. Los presidentes galegos son de armas tomar. Es el secretario del PSOE. Él quiere ser presidente. Porque no es el presidente. Si votaran al PSOE, sería el presidente. Yo prefiero a Rubalcaba. Discutir. No lo sé. Es una especie de un salón que tiene unas sillas y unas mesas como las de una universidad y ahí charlan sobre cómo está el Estado. Y pues se fue todo eso y quedó el Rajoy, el Rubalcaba y Barriero. Para gobernar. Para mandar. Para abusar. Todos son iguales. Parecen nuestras madres. Tienes que hacer esto, tienes que hacer los deberes, recoger nuestra habitación. Que no me gustan los políticos que hay hoy en día en España. Manuel, ¿y si te ve un político por la tele? Te echan del país. Hay moita crisis, moito paro. Sobre la crisis. La gente no trabaja. El problema de España es que hay mucho IVA. Subió el 21%. Yo no sé qué significa.
y lo puedo buscar en el diccionario. Les gusta mucho el dinero. ¿Qué son los chorizos? Un juego, un dibujo animado. Es cuando los presidentes roban y fijo que Rajoy es Pikachu, porque Pikachu es malo. Tengo un problema. Sí. O acusan de que está roubando dinheiro dunha maneira que non é legal. Es legal. En vez de estar los de Carballo y los de España en el paro, que estén en el paro. Y los de Carballo en la política. El paro y eso. Todos los de mi casa están en paro. En mi casa no hay problema. Porque cruce la calle mire antes de cruzar. Que ordenes tu habitación. Solo se quejan de la crisis. Sí. Y de la factura del agua, del luz. Dándole a la gente trabajo. Bajando el precio de los medicamentos. Que bajaron los precios en los centros comerciales. Bueno, pues bajando el IVA, creando más puestos de trabajo, creando más cosas, etc. Ayer Pere Navarro, el secretario general del PSC, fue el que volvió a abrir la caja de los truenos. Pidió la abdicación del rey y propuso que el príncipe Felipe tomase el relevo de su padre para modernizar la corona. Ahora estamos, insisto, en un momento muy difícil desde el punto de vista de la confianza de la ciudadanía. Que conviene ahora es un cambio de era y por lo tanto la propuesta que hemos hecho es una propuesta en la cual, pues con todo el respeto evidentemente por el papel que ha desarrollado el rey Juan Carlos, lo que conviene ahora es un cambio al frente de la corona, un cambio que signifique pues liderar un arbitraje de esa nueva etapa que tiene que ver también con una regeneración democrática. Unas declaraciones que le han valido las críticas de todos los partidos. El suyo, el Partido Socialista, incluso llegó a emitir un comunicado minutos después de su comparecencia para desvincularse de esas palabras. Hombre, yo he visto que el propio PSOE pues, no está de acuerdo en absoluto y lo ha manifestado con esa opinión. Es el PSOE el que pide la aplicación de Pere Navarro, ¿no? Yo creo que hay que ser prudente en política. Yo creo que ha sido una reflexión, desde mi punto de vista, inoportuna de Pere Navarro. No siento necesidad de decir nada al respecto. Fuera de lugar totalmente. Yo lo que pediría a todo el mundo es que fueran muy conscientes, por responsabilidad política, que es un momento para la estabilidad y para pensarse 1, 2, 3 y 4 veces lo que se dice. Precisamente la figura de don Juan Carlos y la Casa Real han estado muy presentes durante todo el debate del Estado de la Nación, en boca, eso sí, de la oposición, ya que Mariano Rajoy no se refirió ni una sola vez a la monarquía. ¿Por qué no hablan de la monarquía? ¿Por qué se olvida usted del rey de España, señor Rajoy? ¿Qué acaso se ha vuelto republicano? Combatir la corrupción requiere de una ley de transparencia que regule los lobbies e incluya la Casa Real. Sí, la Casa Real también. Hoy, después de tantas peripecias con fundaciones, favores, patrocinios, emails subidos de tono y hasta elefantes, ya no vale con un lo siento mucho, no volverá a ocurrir. Sus instituciones, desde la monarquía hasta el Poder Judicial, muestran signos de putrefacción. Y como colofón, este colorario de corrupción del que no se salvan ni el Gobierno ni la corona. Una polémica que también ha llegado inevitablemente a Galicia. É sorprendente que un republicano dé consellos de que o rei debe de ser o xefe do Estado dende un plantexamento republicano. A monarquía o que hai que pedirlle transparencia e, desde logo, hai que pedirlle que siga xogando o papel que xogou dunha maneira máis que aceptable na historia recente democrática deste país. Non resolve nada a abdicación. Eu non sou monárquico. O que está podre é o regime no seu conxunto. Hai que debatir se neste marco é lóxico que perviva unha institución total e absolutamente caduca. El debate sobre si el rey debe abdicar o no llega en uno de los peores momentos para la corona. Son muchos los frentes que la Casa Real tiene abiertos. El primero y sin duda el más complicado tiene nombre y apellidos: Iñaki Urdangarín. El yerno del rey se sentará de nuevo ante el juez este mismo sábado. Casualidades de la vida, 23F, coincidiendo con el aniversario del intento golpista del año 81. Un día aquel difícil para el rey, que ve como 32 años más tarde se enfrenta a otra jornada complicada. Las acusaciones a Urdangarín han salpicado de lleno a la zarzuela. Diego Torres, ex socio del Duque de Palma, ha asegurado que el rey bendecía los negocios de su yerno. Gracias por tu nuevo envío. Perdona mi silencio estos días, pero quería consultar con mi suegro y Alberto Aza antes de responderte.
El caso Urdangarín podría ser el mayor varapalo a la credibilidad de la corona, pero no es el único. La famosa y polémica cacería del rey en Botsuana ha sido el último gran escándalo del monarca, un hecho que no solo lo obligó a pasar por el quirófano, también lo llevó a protagonizar un gesto sin precedentes, pedir perdón públicamente. Y lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir. En estos escándalos, tanto en el caso Urdangarín como en la cacería del rey, entra en juego un nuevo personaje. La princesa Corina se ha convertido en otro de los focos de la crisis real. Por primera vez, todos los medios, dentro y fuera de nuestras fronteras, han hablado abiertamente de la amiga del rey, algo que ha vuelto a poner sobre la mesa su relación con la reina Sofía. Hace tan solo unos años, este momento que vamos a ver había sido casi impensable. Así era recibido el monarca hace 10 días, con una sonora pitada y fuertes abucheos cuando acudía a la final de la Copa del Rey de baloncesto. Los príncipes de Asturias y la propia reina también se han tenido que enfrentar últimamente al enfado de los ciudadanos. La caída de popularidad de la monarquía quedó más que demostrada ya en octubre de 2011. Por primera vez la Casa Real suspendió en el barómetro del CIS con un 4,89. Desde entonces el Centro de Investigaciones Sociológicas no ha vuelto a preguntar por la imagen de la corona. Y a todos estos problemas de imagen se suman también los múltiples problemas de salud del monarca. El próximo 3 de marzo, don Juan Carlos volverá a pasar por el quirófano. Esta vez será operado de una hernia discal. Será la 7ª intervención quirúrgica en tan solo 2 años y medio y la 12ª desde los años 80. 1981. Operación del brazo izquierdo tras chocar con una puerta de cristal en un partido de squash. 1983. Fisura en la pelvis tras caerse esquiando en Suiza. 1985. Fibrosis. 1991. Un accidente de esquí en Baqueira le obliga a operarse de la rodilla por primera vez. 2001. Intervención quirúrgica para eliminar varices en la pierna derecha. 2010. Extirpación de un tumor benigno en el pulmón derecho. Junio del 2011. Nueva operación de la rodilla derecha. Septiembre del 2011. Operación en el pie izquierdo del tendón de Aquiles. 14 de abril del 2012. Cadera derecha tras su polémica cacería en Botsuana. 27 de abril del 2012. Colocación de la prótesis de la cadera tras un mal movimiento. Noviembre del 2012. Implantación de una prótesis, esta vez en la cadera izquierda. 3 de marzo del 2013. Hernia discal. Y todo esto sin contar manos escayoladas, moratones en los ojos y diversas lesiones leves. Otro tema que creo que tampoco se puede dudar es que la cuestión de la monarquía, pues tarde o temprano hay que debatirla. Eso creo que es una evidencia, entre otras cosas, porque yo siempre pienso en el año 78, cuando se aprobó la Constitución hoy día vigente y que, entre otras cosas, habla de la monarquía. Desde luego los que estamos aquí en la mesa, bueno, no sé si Pilar la pudo votar, pero el resto desde luego no. Vaya, entonces, si no la voté. Bueno, pero tuviste la oportunidad, quiero decir. Entonces, el porcentaje de población... Claro, como se tapou, de como se sepultou o debate, sería moi interesante falar en termos da recordación histórica que tan oportunamente lembraba Fernando. O papel do rei, o 23F, o que nos contaron aqueles anos... Porque se sepultou desta maneira, incluído o Partido Comunista de España. Non compre falar de monarquía e república, ese non é o dilema, senón que o dilema é ditadura e democracia. E entón sepultouse, efectivamente, ese debate. E pasaron íntegras á Constitución, entón a historia que coñecela e non reverenciala, claro. Pasaron íntegras á Constitución vixente desde 1978 ao modelo, a forma de Estado, por tanto, monarquía. En segundo lugar, o unitarismo, quer dizer, o Estado unitario, por moito que estivese prevista xa a descentralización autonómica. E en terceiro lugar, o sistema, digamos, económico, é dizer, o capitalismo, economía, en fin, social de mercado, porque a Constitución merece un análise
literaria, case que diríamos, desde logo un análise de texto pola cantidade de eufemismos utilizados, ou sería moi... Vou coller o guante. Sería moi interesante. E entón, aí está. Gonzalo, eu, o que se diría, a ver, a cuestión da... E antes houbo, perdón, Gonzalo, moi breve, en decembro de 1976, o referéndum sobre reforma ou non reforma, claro. Eu creo que na cuestión máis concreta, o tema da abdicación do rei é algo que se pode producir, é dicir, cando digo, que ocurre? Que eu creo que o país está vivindo tamén un pouco aloucado por a situación dramática que está vivindo, é dicir, que de repente tocan 3 meses agobiados pola prima de risco, e 3 meses de prima de risco, 3 meses de non sei que, 3 meses agora de corrupción e de reforma institucional, 3 meses das caixas, é dicir, o país está vivindo nunha situación moi dramática e, por lo tanto, todo moi intensamente, e o péndulo está dun lado a outro cambiando moito. Por lo tanto, é aí o que me refería. Eu o que sí teño claro é que, evidentemente, se este monarca non está en condicións de poder desenvolver, pois que abdique, pero non é un cambio de sistema, simplemente un cambio das persoas para exercer, non cambia os fundamentos institucionais do Estado de forma importante. Creo que sí que debe abdicar. No soy monárquico, no estoy a favor de la monarquía, pero creo que viendo todo lo que estamos viendo en estos momentos, pues creo que debe abdicar. Encima creo que lo vuelven a operar ahora, o sea, que no está para sus funciones. Soy antimonárquico, más no te puedo decir. La monarquía y todo, bueno, y la democracia se va, nos quedamos sin ella, ¿eh? Yo veo que corremos ese peligro y me da muchísima pena. Hasta ahora lo que yo sé es que el corrupto es el yerno. Si el monarca tiene algo que ver ahí, no lo sé, tendrá que decirlo la justicia. Si se comprueba que el monarca es también culpable, lógicamente tendría que abdicar también, claro. Eu penso que xa non deberíamos de ter a figura do rei. Nos tempos que corren non é preciso, e menos ter que manter unha serie de familiares a parte do rei. Tal vez sea cierto que igual Sangre Nueva, a través de su hijo, pueda cambiar las cosas. Yo creo que sí debe abdicar, la verdad. Y no porque tenga nada contra él, sino por hacerle un favor al hijo. Tenían que abdicar el rey y todos los políticos de este país y devolver todo lo que han robado, simplemente. Y dejar de tomarnos a los ciudadanos por idiotas. Que lo que habría que ver es lo que puede aportar él para el país y ver los gastos que genera tener al rey. Y en función de eso, pues ver si nos interesa o no mantener la figura del rey. Debería una generación ya cambiar, es decir, ya lleva ya tanto tiempo, pues estaría bien que a sus años ya no da una imagen adecuada. La imagen corresponde al pasado domingo al aeropuerto de Barajas y al señor Luis Bárcenas, que hacía esta peineta cuando era preguntado por los periodistas que trataban de conseguir información adicional de todas sus andanzas. Esa peineta que se está considerando un símbolo del sentimiento que le inspira el resto de los españoles a Luis Bárcenas. Peineta, una palabra que ha ocupado buena parte de las tertulias de estos días, así que hemos recurrido, como siempre, a Paco Ríos para que nos explique cosas de esta singular palabra. Luis Bárcenas saludó el domingo a los periodistas que lo recibieron en Barajas tras su viaje a Canadá, mostrando una mano con el dedo corazón erecto. El nombre con que más frecuentemente se designa hoy en España ese gesto es reciente, peineta, y se emplea mucho en el mundo del fútbol. Se atribuye su popularización a Luis Aragonés. Antes, en algunos lugares se llamaba pistola y en otros pesete y butifarra, por confusión con las expresiones hacer la peseta y la butifarra, que significan dar un corte de mangas. Como la anterior, la peineta es un gesto vulgar y ofensivo. Tampoco debe confundirse con la higa, que se hace asomando el pulgar entre el índice y el cordial con la mano cerrada. Hoy se emplea esta para mostrar desprecio, pero en otras épocas era un gesto supersticioso destinado a rechazar el mal de ojo. El significado de la peineta no es único para todo el mundo. Las interpretaciones más reproducibles serían fastídiate, que te joroben y que te den. En el otro extremo, las que lo ven como una alusión a cierta acción sexual degradante. Su origen se sitúa en la antigua Grecia. En la Roma clásica fue el digitus impudicus o digitus infamis. El gesto está hoy extendido por todo Occidente. De ahí que muchos idiomas tengan nombre para el digitus impudicus. En francés, por ejemplo, es el doigt d'honneur, literalmente dedo de honor, y en alemán Stinkefinger, dedo pestilente. En español, sin embargo, la Academia no ha reparado en esta laguna. De ahí que los hablantes salten de un nombre a otro o se limiten a describir el gesto.
Posiblemente se asiente como peineta, pues es improbable que se inmortalice como el dedo de Bárcenas. Buenas noches. Escuchen atentamente cómo ha bautizado el señor Cristóbal Montoro a Ferrol. No le llama Ferrol, le llama de otra manera. Vamos a oírlo. Contratos ya firmados que van a dar al Ferrol, en el Ferrol, para toda la comarca del Ferrol, al Ferrol, en el Ferrol, el Ferrol. El Ferrol, no sabemos exactamente de dónde sacó semejante cosa. Porque veo las noticias. Quiero saber cómo va el Estado. Mis padres la ven y yo quiero verlas con ellos. Están acostumbrados. Puedo hablar Rajoy, me hace gracia. Españoles, estamos en la crisis. Rajoy, en vez de solucionar la crisis, la empeora. Porque sube el IVA, que es el dinero que va para el Estado, al 21%. Sube la luz, el agua, cierra los trabajos, cierra hospitales, sube el precio de los medicamentos. Paro. Antes había 2 millones, ahora hay 6. Aumentó el triple. Si sigue este paso, toda España se quedará con paro. Menos mal que mi padre trabaja. Yo no tengo gustos de políticos. Puede estar Rubalcaba. Rajoy es un mentiroso. ¡Que pelee! ¡Que pelee! El Bárcenas, sí, apañado. Creo que estuvo en el caso de la corrupción. La Dolores, de Cospedalesa. Creo que es la presidenta de una Castilla. Así. Bueno, gobierna Feijóo. Más o menos igual. Un poco mejor porque los del sur están mucho peor. La presidenta de Alemania, que va a Angela Merkel a sacar de España la Unión Europea y adiós al euro y volvemos a la peseta. Si hubiera caos en este momento, mejoraría la crisis, eliminaría a esos políticos y votaría a otros, pero no sé a cuáles. Son todos iguales. Me aburre eso de la política. Los llevaría, bueno, a Kepler 22b, un planeta OHD 85512b que está a 36 años luz de distancia. Y ahí puede haber vida, pero seguro que es todo un océano. Los dejo allí y ala, están a 36 años luz. A clase, cuidado con las escaleras. Estamos llegando. Es esta. Clase de cuarto E en el Safe Hogar y estos son mis compañeros. Hola. Estamos con Carmiña en Coñecemento do Medio. Este es Pablo. Y Pikachu. Rajoy es Pikachu. Estas cosas que hay por aquí las hice yo, menos esto. El sistema solar. Quedase con datos que nin eu me podo imaginar a veces. O do meteorito do Luns, cando cheguei a clase viña coa intención de explicarlles o que pasara. Bueno, pois non tuve necesidade, porque Manu xa estaba empapado e xa sabíamos todo eso, verdad, Manu? O do meteorito. Eso. Na casa vemos algúns programas deste de política e está a orella posta. Hasta outro debate. Chao. Chao. Hasta a próxima.